Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Qué bueno que nos acompañan en los comentarios de la lección de hoy. Estamos estudiando la serie El Discipulado. Hola Samuel, ¿cuál es el título de esta lección y cuál es su propósito? Hola Obed, el título de la lección es Discipulad a la gente común y el propósito es entender que delante de Dios no hay castas sociales. Es tan importante discipular a los encumbrados como el común del pueblo. Hermanos, bienvenidos al programa de hoy. Me alegra que nos estén acompañando en esta ocasión. Hermanos, oremos para que Dios nos dirija al estudiar su palabra. Te agradecemos nuevamente, oh Dios, por tus grandes bendiciones e imploramos que estés con nosotros al estudiar tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Se llamaba Bill. Era un muchacho inteligente, aunque llevaba el pelo alborotado, vestía playera y blue jeans, llenos de hoyos, andaba sin zapatos. Así pasó 4 años en el colegio y ahí se convirtió a Jesús. Frente al colegio había una iglesia muy conservadora con gente elegantemente vestida. Y un día a Bill se le ocurrió entrar con su pelo alborotado, su playera y sus blue jeans llenos de hoyos y sin zapatos. El templo estaba lleno y todas las bancas alcolchonadas ocupadas. El sermón había empezado y no encontrando un lugar donde sentarse, Bill caminó por el pasillo hasta el púlpito y se sentó en la alfombra frente al púlpito. La gente se sentía incómoda, pero nadie hizo nada ni dijo nada. Desde el fondo de la iglesia se adelantó el más anciano de todos los diáconos. Ya tenía 80 años. Su cabello estaba blanco y vestía un traje de 3 piezas. Era un hombre correcto y muy piadoso. Caminaba despacio, pues ayudaba con su bastón. Al mirarlo, la gente sintió alivio, pues él pondría al joven en su lugar. ¿Cómo culparlo? ¿A su edad? ¿Quién iba a entender a un joven colegial sentado en el suelo? El ministro no podía seguir con su sermón hasta que el diácono cumpliera con su deber. En cuanto llegó hasta el joven, dejó caer su bastón y con gran dificultad se sentó en el suelo al lado suyo para que Bill no se sintiera solo. Todos tenían un nudo en la garganta y el predicador solo atinó a decir: lo que voy a predicar hoy nunca lo recordarán. Lo que acaban de observar jamás lo olvidarán. Samuel, ¿cuál es la mejor manera de atraer a otros a Jesús? ¿A qué tipo de personas atraía especialmente Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? Haciendo exactamente lo que hizo el diácono de 80 años con Bill. No criticarlos, sino aceptarlos. ¿Recuerdas, Obed, que el otro día nos decía mi hermana Yolanda que para que la terapia psicológica sea efectiva son necesarias 3 cosas? ¿Recuerdas cuáles eran? Bueno, uno era no ser hipócrita. Sí. La otra era aceptar a la gente. Sí. Y no me acuerdo cuál era la tercera. Comprender con empatía. Ella llamó a estas 3 características transparencia, aceptación incondicional y empatía. Bueno, pues yo diría que estas 3 características debemos mostrarlas con las personas que estamos discipulando con tal de ganar su confianza y llevarlas a Jesús. Primero, ser transparentes es ser genuinos. Como tú dijiste, no ser hipócritas. Esto es muy importante hasta para nosotros como padres. ¿Cuántos jovencitos no han dejado la iglesia por la hipocresía de sus padres o de otros adultos? Así es. Segundo, tener una actitud positiva e incondicional. Esto es aceptar a la gente sin condiciones. El viejo diácono aceptó a Bill sin pedirle que se cambiara o que se sentara más respetuosamente. Y Jesús aceptó al tosco Pedro como estaba. No le dijo: mira Pedro, primero cambia tu manera de ser y luego me vienes a seguir. Aún sabiendo que él lo iba a negar, lo aceptó como uno de sus amigos más cercanos. Y tercero, comprensión empática. Esto es ponerte en el lugar de la otra persona. No es lo mismo que simpatía. Según el diccionario de la Real Academia Española, simpatía es inclinación afectiva entre personas generalmente espontánea y mutua. O sea, alguien que te cae bien, le tienes afecto y te sientes bien con ella.
Empatía, dice el diccionario, es identificación mental y afectiva de una persona con el estado de ánimo de otra. O sea, ponerte en los zapatos de otro independientemente de si te cae bien o no. Cuando nosotros transmitimos estas características a los demás, entonces sabrán que nuestro interés por ellos es genuino. Sir Edmund Hillary, el primer alpinista en conquistar el Everest y explorador de la Antártida, participó en varias expediciones. Logró cruzar el continente antártico con tractores de nieve y llegar hasta el Polo Sur. En uno de sus viajes a los Himalaya, un grupo de turistas que escalaban la misma montaña lo reconocieron y le pidieron tomarse una fotografía con él. Le dieron un pico para que pareciera parte del grupo en la fotografía. En ese momento, otro alpinista pasó al grupo sin reconocer a Edmund y le dijo: disculpe, esta no es la manera de sostener un pico, déjame enseñarle. Todos se enmudecieron de asombro, mientras que Edmundo permitió que el hombre le ajustara el pico y luego le agradeció. Y volvió a colocarse para la fotografía. ¿Sabe, Samuel? No importa cuánta experiencia haya tenido el otro alpinista, su grandeza disminuyó con su presunción y la grandeza de Edmundo Hillary aumentó con su sencillez. A todos nos disgusta el orgullo. La primera sección se titula Comienzos humildes. Samuel, ¿por qué nació Jesús en una familia de la clase humilde? Muy interesante esta pregunta, ¿eh? Sí. En realidad, desde su nacimiento, Jesús vivió en la pobreza. Según Levítico 12:6, había que llevar un cordero y una tórtola o un palomino para holocausto y purificación después del nacimiento de un bebé. Pero los pobres de Israel podían llevar, según el versículo 8, 2 tórtolas o 2 palominos. Dice Lucas capítulo 2 versículos 22 y 24, leo: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron, José y María, a Jerusalén para presentarle a Jesús al Señor y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Esto fue lo que llevaron María y José, la ofrenda de los pobres. Por eso sabemos que eran muy pobres. Ahora, ¿por qué nació Jesús en una familia de clase humilde? Veamos algunas razones. Gracias. Dice el deseado de todas las gentes, páginas 29, las riquezas, la honra mundanal y la grandeza humana no pueden salvar a una sola alma de la muerte. Jesús se propuso que ningún halago de índole terrenal atrajera a los hombres a su lado. Únicamente la belleza de la verdad celestial debía atraer a quienes le siguiesen. Segundo, página 32 del mismo libro, dice: mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Tercero, página 54. Mientras vivió entre los hombres, nuestro Salvador compartió la suerte de los pobres, conoció por experiencia sus cuidados y penurias, y podía consolar y estimular a todos los humildes trabajadores. Número 4, se encuentra en la página 54, que dice: los que tienen un verdadero concepto de la enseñanza de su vida no creerán nunca que debe hacerse distinción entre las clases, que los ricos han de ser honrados más que los pobres dignos. Número 5, se encuentra en página 55. Leo: el Salvador condescendió en ser pobre, a fin de enseñarnos cuán íntimamente podemos andar con Dios nosotros los de suerte humilde. Y por último, número 6, se encuentra en la página 52 y dice: Él conoció la pobreza, la privación, las abnegaciones. Esto fue para Él una salvaguardia. En su vida laboriosa no había momentos ociosos que invitasen a la tentación. Escribe Dan Solís, autor de la lección: el creador de todo lo que fue hecho entró en la humanidad, no simplemente como un ser humano, un infante, lo que ya habría sido asombroso, sino en el hogar de una familia relativamente empobrecida. Esto nos muestra lo distinguido que puede ser cualquiera de cualquier grupo social. James McDougall, un joven escocés, iba a predicar su sermón de prueba. Había trabajado bastante en su sermón y sabía que era un buen sermón. Sabía que tenía una buena voz y estaba seguro de que le daría una buena impresión a la iglesia. Se notaba su orgullo en el rostro y en su paso cuando entró por el pasillo, subió las escaleras hasta el púlpito. El viejo anciano, Roberto Meller, se dijo: tengo mis dudas en cuanto al joven. Y el joven fracasó.
Se enredó tanto que no supo cómo acabó. Lentamente bajó del púlpito con la cabeza agachada y el corazón humillado. Nuevamente se dijo el viejo anciano: ay, mi joven, si hubieras subido como bajaste, habrías bajado como subiste. Qué interesante. Esta sección se titula Transformar lo común. Más adelante, James McDougall fue transformado, pues sabemos que llegó a ser un ministro de éxito. Samuel, ¿cómo usó Jesús necesidades sencillas para hacer discípulos y transformar vidas? Hubiera sido igual de efectivo si hubiera venido como un príncipe real o un rico acaudalado. En cuanto a si hubiera tenido tanto éxito Jesús de haber venido como un príncipe o un adinerado, creo que no. Dios conocía el corazón humano y supo exactamente cuál era la mejor manera de alcanzar a los más posibles. La lección menciona dos incidentes para ilustrar el proceso de transformar lo común. Veamos Juan capítulo 2, versículos del 1 a 11. Aquí fueron invitados Jesús y sus discípulos a una boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús lo dio de voluntario para que resolviera el problema. Y él no la quiso hacer quedar mal. Había ahí 6 tinajas de agua y dice Juan capítulo 2 versículos 8 y 10. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Se lo llevaron y cuando lo probó, dijo al esposo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y en el versículo 11 vemos que esto tuvo impacto en sus discípulos. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Aquí Jesús transformó lo común en algo extraordinario, y sus discípulos adquirieron fe. También ellos fueron transformados en este sentido. Los deseos y necesidades humanos son iguales en todas las culturas y grupos sociales. Necesidades físicas, de amistades, de seguridad y de significado personal. Jesús se colocó en situaciones en las que pudo alcanzar personas para suplir estas necesidades. La gente buscaba lo extraordinario, y muchos perdieron la oportunidad de acercarse a Jesús porque Él era ordinario. Pero lo que hacía sí que era extraordinario. El segundo caso lo registra Mateo 15, versículos 32 al 39, y dice: por 3 días había estado la multitud con Jesús, y Él sabía que tenían hambre. Preguntó a sus discípulos por pan: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en la tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. En esta ocasión comieron 4,000 hombres, más mujeres y niños, y muchos fueron transformados en testigos poderosos de Cristo. Tal vez tú no hayas visto un milagro de este tipo por parte de Jesús, pero has experimentado otro tipo de milagro. Jesús te ha cambiado a ti, o alguien muy querido para ti, ya sea de tu familia o algún amigo. Estas son las más importantes transformaciones que logra Jesús. Más importante que cambiar el agua en vino es la transformación de aquellos que se entregan a Él. El señor Burnett visitaba una familia durante el fin de semana. Cuando regresaban de la iglesia, el visitante notó que la niña de la familia venía muy feliz, pues había gozado mucho la escuela sabática de niños. Al ver tanto entusiasmo, el señor Burnett le preguntó a la niña: ¿qué hicieron en la escuela sabática esta mañana? Cantamos, contestó la niña. Primero cantamos en un salón grande y luego pasamos a un salón pequeño donde habló una mujer. ¿Y quién era ella?, preguntó el señor Burnett. No sé su nombre, dijo la niña, pero yo creo que debe ser la mamá de Jesús, porque todo el tiempo estuvo hablando de él. Qué interesante, ¿no, Samuel? No, sí. El nombre no importaba, pero lo que ella dijo de Jesús impresionó tanto a la niña que pudo notar una relación muy estrecha entre la maestra y Jesús. Sí. Esta sección se titula El llamado de un pescador con fallas. Samuel, ¿por qué pudo ser transformado Pedro de ordinario en extraordinario? ¿Puede Dios cambiarnos a pesar de nuestra voluntad? Primero te voy a contestar tu segunda pregunta. Sí, Dios nos puede cambiar a pesar de nuestra voluntad,
pero no lo hace porque su carácter no es así. Él es un caballero y respeta nuestra voluntad. Pero si le pedimos, entonces sí nos cambia. Yo conozco la experiencia de mi padre, el pastor Raúl M. Sánchez, porque no las contaba seguido. Él decía que regresando una noche de sus parrandas, se arrodilló y le pidió a Dios que lo cambiara. Sus palabras fueron: yo soy malo, yo quiero ser bueno, pero no puedo. Pero si tú me puedes cambiar, cámbiame. No sé cuánto tiempo duró su oración, pero no fue larga. Él contaba que al día siguiente era un joven transformado. Dios nos transforma porque puede hacerlo, pero solo cuando lo deseamos. Eso también contesta la primera pregunta de ¿por qué pudo ser transformado Pedro? Sencillamente porque él así lo quiso. En el Nuevo Testamento, Pedro se destaca como uno de los apóstoles más influyentes. Dice Dan Solís en la guía de la lección que, de hecho, terminó siendo una de las personas más influyentes en toda la historia humana, y no solo en el Nuevo Testamento, sino a través de todas las edades. Es grande la influencia de los que han estado con Jesús. El evangelista inglés Thomas Cook iba a tener una campaña de reuniones en un pueblo y se estaban haciendo grandes preparativos en la casa donde sería el huésped de honor. Una de las sirvientas llegó al mercado para realizar algunas compras, mostrándose un poco molesta. El vendedor le preguntó por qué estaba fastidiada y ella contestó: tanto escándalo por un hombre. Uno pensaría que el mismísimo Señor Jesús es el que viene a quedarse en la casa. El evangelista Cook llegó, tuvo las reuniones y se fue. 2 días más tarde volvió a encontrarse la joven en el mercado con el mismo vendedor y le dijo: ¿se acuerda lo que le dije del escándalo en los preparativos para el pastor Cook? Y que se pensaría que el mismísimo Señor Jesús que llegaría a quedarse en la casa. Sí me acuerdo, dijo el vendedor, y la muchacha le dijo: bueno, pues sí llegó. Qué gran testimonio como para ser comparado con Jesús. Dice 2 Corintios capítulo 3 versículo 18: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y Elena White, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 393, dice: nos elevamos por encima del mundo, contemplando a aquel que es el principal entre 10,000 y todo el codiciable, y al contemplarlo somos transformados a su imagen. Con paciencia y tolerancia Jesús lidió con el pescador de 1000 defectos y pudo transformar ese carácter áspero en un hombre sencillo y poderoso para el Evangelio, tanto que en un sermón suyo se convirtieron 3,000 personas. Realmente, Samuel, Pedro es un verdadero milagro y es un ejemplo de un ser humano común transformado en un ser humano extraordinario, de una persona que temerosamente negó a Jesús, a un valiente Pedro dispuesto a ser crucificado con la cabeza hacia abajo, pues no era digno de morir como su maestro. Y sabes, Obed, Jesús es tan condescendiente y maravilloso que después de resucitado dijo a las mujeres en Marco capítulo 16 versículo 7: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Mencionó a Pedro por nombre. Y en Juan 21 del 15 al 19, para que se sacara la espina, 3 veces le dio oportunidad de que le dijera que lo amaba, y Jesús le encargó el trabajo de cuidar a sus corderos. Y termina la conversación con las palabras siguientes: sígueme. Pedro había sido totalmente perdonado. Un evangelista se elogiaba por la asistencia de la clase alta a sus seminarios. Uno esperaría que de igual manera se elogiara por la asistencia de los más ordinarios también, pero no era así. Sin embargo, con Cristo no había distinción de clases. Ninguno era ordinario, todos eran excepcionales. No es de sorprenderse que Jesús alcanzaba las masas con ilustraciones comunes y lenguaje común. No había nada en su forma de actuar que indicara que alguien no le preocupaba. Los discipuladores hoy día hemos de tener cuidado de no dar la impresión de ninguna manera de que estiman unos más que a otros de los que se responden a Jesús. Esta sección se titula Evaluación del cielo. ¿Cómo nos evalúan los demás? ¿Nos debe importar? ¿Cómo nos evalúa el cielo, Samuel? Realmente hay diferentes maneras en las que personas evalúan a los demás. Algunos te valoran si tienes propiedades o dinero. Algunos te valoran si tienes poder.
Algunos te valoran así si tienes belleza. Algunos te valoran por tus talentos. Algunos te valoran por tus dones. Algunos te valoran por tu carácter. Cuando nos rebajamos a fin de amar a otros y llenar sus necesidades, ellos responderán con aprecio y nos honrarán. Cuando alabamos a otros en lugar de alabarnos a nosotros mismos, ellos responderán hablando bien de nosotros. La humildad nos trae honor. Ahora, ¿cómo te evalúa el cielo? Dice Lucas 12, versículos 6 y 7. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y Mateo capítulo 6, versículos 25 al 30 dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El cielo nos da un valor tan elevado porque el Hijo de Dios dio su vida por nosotros. Nuestro valor nos lo da el Hijo de Dios. Una niña soñó que el ángel había llegado para medir a la humanidad. Y cuando ella se levantó para que el ángel la midiera, se comenzó a hacer más y más pequeña. Asustada, despertó y pensó: es porque critico a todos los que me encuentro, dejaré de hablar de los demás. Muchas veces no pensamos en el valor de las personas comunes. Ahora que estuvo mi padre en el hospital antes de fallecer, me pude dar cuenta de cuán necesarias son las personas que hacen la limpieza. Hay que estar agradecidos con los que desde que limpian hasta los médicos, porque todos son necesarios en escala de trabajo. Hablando del valor de un alma, Elena White escribió en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 80, donde dice: Cristo habría muerto por una sola alma para que ella viviera por los siglos sin fin. Esto debería impactar cómo nos preocupamos nosotros por el resto de las personas. Así es, Samuel, gracias. Después de la Guerra Civil de Estados Unidos en Richmond, Virginia, un ex esclavo entró en una iglesia muy elegante un domingo antes de que iniciara el servicio de comunión. Cuando llegó el momento, caminó por el pasillo del centro hasta enfrente y se arrodilló, al lado del altar. Una muestra de enojo y asombro se dejó sentir en la congregación. Un distinguido laico inmediatamente se levantó, se acercó al altar y se arrodilló al lado del ex esclavo. Influenciados por este espíritu de aceptación, los demás miembros de la congregación siguieron su ejemplo. El laico que puso el ejemplo era el general Roberto Lee. Fue un cuadro muy hermoso. El famoso general y un ex esclavo arrodillados juntos al lado de un altar cristiano. Cuando alguien entra en una iglesia, debiera sentir que el único que se está honrando allí es a Jesús. No importa su rango ni su origen, respetará el hecho de que Dios es el centro de su iglesia y no la gente, ni el pastor, ni los líderes. Samuel, ¿cómo instruyó Santiago en cuanto a dar la bienvenida a las visitas? Lo dice Santiago capítulo 2, versículos del 2 al 4. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo de mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero si hacéis aceptación de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por las leyes como transgresores. Dios no quiere que como iglesia el calor u honor de nuestra bienvenida sea determinado por el estatus social o por la aparente riqueza del visitante.
Santiago quiere acabar con una práctica que ya se había infiltrado en la iglesia de su tiempo. Por medio del Espíritu Santo nos habla de no discriminar a ninguno. En la iglesia de los Hechos de los Apóstoles no existían las barreras sociales. Dice Hechos, capítulo 2, versículos 42, 44 y 45. Y leo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y Hechos, capítulo 4, versos 34 y 35 agrega, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Esto es una sociedad sin clases, y esto debería caracterizar cada congregación de la Iglesia de Cristo. En el cielo tampoco habrá clases sociales, y debemos dejar esa clasificación fuera de la Iglesia. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos hemos sido elegidos para ser embajadores de Dios y discípulos de Cristo, para ir a buscar más discípulos. Fíjate, Obed, aún el hombre más sabio de todos los tiempos escribió en Proverbios 16:9, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Gracias. Desde niños aprendimos a discriminar. Es parte de lo que hace la sociedad en que vivimos. Pero el ministerio de Jesús era mostrar que todos somos hijos e hijas de Dios y que tenemos el mismo valor, la sangre preciosa de Cristo Jesús. Samuel, haznos el resumen de esa lección, por favor. Sí, Obed, claro. Tengo 5 puntos. Primero, Jesús vivió y trabajó entre la gente común, pues ellos reconocían con más facilidad su necesidad de un Salvador. Segundo, nuestro Salvador compartió la suerte de los pobres, conoció por experiencia sus cuidados y penurias, para así poder consolar a todos los humildes. Tercero, Dios no desea que el calor u honor de nuestra bienvenida a la iglesia sea determinado por el estatus social o por la aparente riqueza del visitante. Todos deben ser aceptados en la familia de Dios. 4. Cristo desea transformar lo común en extraordinario. Solo tenemos que colocarnos en sus manos y Él hará lo mejor de nosotros. 5. Todos hemos sido escogidos para ser embajadores de Dios y discípulos de Cristo para ir a buscar más discípulos. Este es el trabajo que hemos de estar haciendo hasta que Jesús regrese por nosotros. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos en la siguiente lección. Dios los bendiga. Lecciones para vivir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.